En el último vídeo, muchos de vosotros os quedasteis con las ganas de ver más imágenes del Baguera X una vez terminado. Pues hoy os lo enseñamos de cerca y además le damos un tratamiento cerámico para proteger este maravilloso trabajo de pintura que hicieron la gente de Express Repair en Barcelona. Y si queréis ver cómo fue el proceso de restauración, aquí os dejo un enlace del vídeo también. Le dije a José que tenía un par de cositas que me acaban de gustar. Mira, aquí ves, aquí un poquito. Y mira, han venido expresamente desde Barcelona para hacérmelo. ¿Qué os parece? Se enrollan, ¿eh? Llegas del trabajo. Me llamo Marc y soy un enfermo de los coches. Me imagino que os preguntaréis qué hacen los de Express Repair en la nave de Olesa, y es que después de pintar el coche y de tenerlo tan bonito, les dije, ostras, hasta me da miedo sacarlo. ¿Y qué me aconsejaste? Pues, ya que está recién pintado y está perfecto, ya queda como un efecto espejo, pues queríamos aprovechar y proteger la pintura. Básicamente porque con el tratamiento cerámico... Es un tratamiento cerámico lo que le vais a dar ahora. Correcto. Ajá. Esto te lo protegerá de que se coma el sol el brillo, lo protegerá, por ejemplo, de los excrementos de pájaro, las marquitas, será súper sencillo de limpiar. De hecho, yo me lo he puesto en todos los coches porque luego llueve y tal, las marquitas, pasas un trapo y enseguida está fuera. Sí, y ahora que está todo sin rayadas, sin nada, ni... Es lo mejor, es el mejor momento para hacer esto. El mejor momento, porque luego, cuando lo quieres hacer, pero ya tienes 3 o 4 toquecitos, ya es tarde. Lo mejor es ahora, que ahora está como se ve, perfecto. Sí, sí, está espectacular, chicos. No sé si lo podéis ver, pero... ¿Y cómo aplicas? ¿Lo aplicas con un producto especial? Sí, lo aplicamos con este tratamiento cerámico, que es de la marca HBC System. Ah, ¿es de la vuestra? Sí, ¿Vuestra marca? Que tiene, en principio, marca una duración de 7 años. Bestial. Sí, siempre solo aplicamos no aplicamos calidades inferiores. Y luego pues la aplicáis directamente ya a la pintura. Se aplica, se va extendiendo con cuidado para que se lleve bien el poro de la pintura. Eliminamos los restos y a partir de ahí ya después realza el brillo, realza el color del coche. Y lo queda ya protegido durante ese tiempo. Has hecho este tramo inicial. Correcto. Y ya me doy cuenta ya que brilla más que el otro. El negro lo vuelve más negro. Sí. Pues bueno, y luego después de simplemente lo aplicáis y ya está. Sí. ¿O no hacéis nada más? Bueno, después también se puede poner una lámpara infrarrojo para acelerar el secado, el endurecido, porque esto también lo que le da es dureza también. ¿Cuánto tiempo me tengo que esperar antes de Bueno, lo ideal es sacarlo? no mojarlo, lo ideal es no lavar el coche en una semana. En una semana. Sí, es lo mejor, para que dé tiempo a que se endurezca bien, tranquilamente. ¿Pero ¿lo puedo sacarle el polvo? Sí, eso sí, perfectamente. Sí. Vale, perfecto. Pues mira, una cosa más que sé. Verás que cuando llueva, si se moja el coche, ahora digamos que el efecto que hace, efecto flor de lodo, que le llaman, que la burbuja de la gota no se expande. Sí, esto lo he visto. Tenías un vídeo que me pasaste y es lo que me hiciste convencer. Se lo puse en el hacérselo. Coupé, no sé si lo viste el vídeo. Sí, lo vi. Fuimos a un hotel, llovió, estaba un Toyota al lado, veías el techo y estaba feo, con marcas, surcos del agua, y el mío... 4 horas después todavía tenía las gotitas que las quité flotando, estaban flotando encima de la chapa. Me hizo gracia verlo de esa manera. Sí. A ver si lo puedo poner aquí, el vídeo, y veis el efecto que hace. O lo hacemos con este coche también, para que lo veáis. Y, verás que y si tiene las gotas, si está todo mojado, cuando circules, se irán también. ¿Y cuánto te vas a demorar para poner este producto de...? Pues en principio un par de horas, ya tenemos listo, como ya tenemos preparado y todo, y la preparación también se tarda bastante, pues será un par de horas. Un par de horas para ponerlo un coche pequeño, ¿eh? Solo hacéis una capa, ¿no? Sí, bueno, depende después si el cliente quiere más capas. Vale. Me encontré con quienes me han pedido 5 capas. 5 capas de este producto. 4x4. Sí. Vale. Había un coche que él te pasara las fotos, que era un Jeep Wrangler, el Rubicon. Que lo metieron en circuito, agua, no sé qué, roces de la vegetación y demás, y el chico se pensaba que tendría alguna marca. Después de lavarlo no tenía nada. Vale, él mismo nos envió las fotos diciendo, esto es increíble. Digo, sí, que es bueno. ¿Me las puedes pasar? Sí, te pasamos. Porque
Las pongo en el vídeo para que vean. Tienes el inicio, Sí. La fiesta que se hizo el Exacto, señor y sí. luego el final. Correcto. Sí. Vale, pues será divertido verlo, porque yo no lo voy a llevar a ningún evento de 4x4, esto te lo Ese no. aseguro. Podríamos probar si quieres roce con las ramas. No, aquel no, día así de helado. no, lo siento, me lo creo, me creo que funciona, pero como podéis entender, mirar qué preciosidad, no vamos a hacer la idea que tiene Víctor. No, Víctor, no vamos a hacer esto. No probaremos con alguno de estos viejitos que tienes por ahí. No, viejitos, que todos los quiero, todos los quiero. El Land Rover aquel que está ahí. Bueno, Land Rover sí, el Land Rover ahí de la esquina Es sí. esa prueba de bombas. Sí, sí, sí. Vale, pues os dejo trabajar. ¿Esto lo hacéis también en vuestro taller? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y qué me vais a cobrar? Si se puede saber, porque ni lo pregunté el precio. Bueno, ¿Qué vale esto? Para este coche serían 399 masiva. 3,99 más IVA, y depende del tamaño, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Tamaño pequeño, ¿no? Sí. Me parece bien. Si sacas tan buen partido al producto. La verdad es que vas a ahorrar también en lavados, porque el coche se tiene que lavar menos, al lavarlo menos también se raya menos. En sí todos son beneficios. Ujú. Sí, sí. No, yo es que Pasas después algo de... suave y el polvo se cae. No, es que después no se de- agarra, el polvo no agarra porque no hay por donde agarrarse. que después de tanto gasto quiero que me quede bien y que me dure para años. Aunque yo no lo tengo casi nunca al sol, cuando voy a ver a algún amigo, pues sí, se queda un momento pues en su patio, pero y no quiero tener problemas con la pintura. Y el material es súper importante, porque yo tengo un compañero que no me hizo caso y se cogió uno que sí, que decía que duraba no sé cuántos años y no me hizo caso. ¿Y qué pasó? Pues que luego al sol pues tiene como reflejos raros de arcoíris y demás, y las pruebas de laboratorio en lugar de en Europa habían sido en un país... Ya. Ya. Dice que bien. Sabemos todas estas cosas. Exacto. ¿Esto lo vendéis al público para la gente que se lo quiera hacer o...? También se puede ¿Sí? vender. Sí, se puede vender, sí. Pues esto me gustaría saberlo, el precio del bote, Sí. Vale. y un poquito... ¿Y qué tienes? ¿Necesitas un bote para un coche entero o es un bote...? Depende también, que sea, aquí por ejemplo para este coche quizás con medio iría bastante. Ah, vale, o sea que con un bote tienes para un coche grande, como para el Cadillac de ahí detrás. Sí. Sí, vale, perfecto. Pues luego hablamos y me dices dónde se pueden comprar. Si Vale. quieres te pongo un enlace Sí, vale. en la descripción para si hay alguien interesado en comprar el bote, o si quieren ir a experimentar a hacérselo. Eso ya depende de cada uno. Pues os dejo trabajar y luego vemos el resultado. Será difícil verlo mejor porque es complicado. Ahora ya es complicado. Es complicado que se vea mejor. Esto se hubiera tenido que hacer con un cochecito así, un poquito ya feíto, pero es que, chicos, mirar, es que se me veo yo en el espejo. Es brutal, ¿eh? Y Brutal. en colores, o sea, chillones. Ahí en el canal tenemos uno de un Alfa Romeo, ¿cómo se llama? Giulia verde, un verde aquello que parecía de salón. Contra más brillante es el color, para mí todavía me queda Más brilla, ¿no? Sí. Ya. Me encantó cómo dejasteis los parachoques, ¿eh? Es espectacular, chicos, mirad lo bonito que está. Yo también estoy enamorado de este Wow. coche. Sí, me enamoré, ¿eh? Por segunda vez cuando lo vi después de vuestro trabajo. Wow, qué bonito. Ya estamos limpiando restos. ¿Has visto el capó? Oh. Creo que voy a sacar la luz para que se vea mejor, ¿eh? Sí, se ve mucho mejor sin luz. Mirad. Vamos a hacerlo sin luz el techo.
Me llamo Marc y esto es Marc's Garage. Si te gusta lo que ves, haz clic en suscribirte. Y hasta hoy es todo, amigos.